Ya. Buenas noches. Estamos aquí para hacer el comentario final de el libro de autor nacional José Camarlingui. Y vamos a iniciar comentando su biografía con la participación de Juan María, de Lili y Eric Sandoval. Bueno, la biografía de José Camarlingui es que nació en 1928 en La Paz, 27 de agosto, y murió el 5 de septiembre del 2013 en la misma ciudad. Estudió en la Escuela México y en el Colegio Nocturno José Vallivian. No realizó estudios superiores. Entre el 65 y el 82 tuvo a su cargo la editorial Camarlingui, a través de la cual difundió y publicó literatura boliviana por cuenta propia, convirtiéndose en un gran impulsor de la literatura nacional. En 1968 inició la primera feria del libro de autores bolivianos en la Plaza del Estudiante de La Paz. Gracias a Camarlingui, muchos libros para niños fueron publicados y difundidos en una época en que ninguna editorial apostaba por la literatura infantil. Su bibliografía es Búcaro de Amor en 1962, que fue el primer libro que escribió, y luego siguió en el mismo año Cara Sucia, La Musa Besánica, que fue el siguiente año, 1963, y el otro es Cuando yo era trencito en 1978. Vamos a hacer otros comentarios. A ver. Premios por su trabajo. En la organización de las ferias del libro en 1979, la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba le rindió un homenaje nombrándolo mentor y difusor del libro boliviano. Después está... hay esta parte del inicio del libro, como una especie de reseña, que dice: tal vez en Cara Sucia extrañaremos la delicadeza de figuras que Camarlingui derrocha en su primer libro, pero es que Cara Sucia no está para primores ni para delicadezas, siente hambre, tiene necesidades elementales, está en un medio injusto y hostil, de manera que los trazos de este personaje tienen que ser crudos y tajantes. ¿Dónde vamos a poner aquí el romanticismo? Bueno, como la mayoría no sabemos sobre su bibliografía, pues entonces prácticamente él se cataloga como un poeta. Y pues este libro, cualquiera diría, pues si él es poeta, ¿por qué escribió uno de este género? Bueno, al final uno prueba distintos géneros, pero porque él no quiso proyectar la poesía en este libro, quiso proyectar la realidad y cruda y tal como es. Así que entonces, por eso acá nos da a entender que en su primer libro quizás fue de poesía, había más delicadeza, pero en este libro no. Entonces ahí tenemos el detalle de por qué Cara Sucia es lo que es, porque él no quiso poner delicadeza, pero a pesar de eso su escritura es excelente, digamos, es muy buena, muy rebuscada, más que todo rimada, no sé cómo decirlo, pero tiene mal que mal algo de poesía en su escritura. Ok, vamos a ver quién más se añadió. Lili, ¿nadie más? Porque somos 5. ¿Esto cómo que es? Control de mus teclado, no. Ya, ok. Vamos a empezar con Lili. Lili, cuéntanos, haznos un resumen de todo el libro o una parte del libro, como quieras, pero cuéntanos. Dalia, discúlpame un momentito. ¿Puedo hacer la segunda? Es que aquí está ocurriendo algo, por fin. Ok, no hay problema. Empezamos con Eric. Eric, ¿estás listo para tu resumen? Sí, claro que sí, estoy listo.
Ok. Bueno, comenzar saludando a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. A mí me pareció la parte más interesante cuando el libro le está hablando a Cara Sucia y le dice que viene de una ciudad y que en la editorial le fabricaron. Y el niño le pregunta, o sea, tu ciudad se llama editorial, le dice. Y al libro le parece gracioso, ¿no? O sea, es algo que los niños, sin darse cuenta, hacen como nos enseñan a los niños sin querer, con su forma de ser niños. Es su carisma propio del niño, ¿no? Es su inocencia. Y esa parte que cuando le dice el libro que ha salido de una editorial y el niño piensa que su ciudad es una editorial, para mí también me resultó gracioso esa parte. Y la más linda de todas. Y también de don Hipólito, que es una persona seria, pero bien inteligente, que sabe que ha leído muchos libros, que tiene su biblioteca privada, este libro nos enseña a que tenemos que leer libros, no importa qué tipo de libro sea, ya sea educativo, de matemáticas, de física, de química, de historia, de cualquier libro es importante en la vida, porque los números también nos enseñan en matemáticas, los números nos enseñan a pensar también, no solo las letras. Cualquier libro es importante. Bueno, con eso acabaría, pero incentivar a que lean Cara Sucia, que está bonito el libro. Es cortito, pero enseña mucho a amar a los libros. Gracias. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a empezar con Milenka. A ver, vamos, danos tu resumen, qué te enseñó el libro, qué fue lo que puedes resaltar. Si quieres, puedes hablar de todo el libro, hacer un resumen de todo el libro o de una parte del libro, como te guste. Adelante, Milenka. Bueno, en principio, buenas noches a todos los presentes. Y hablando acerca del libro, se tiene en cuenta que de escenario se pone a Bolivia. Entonces, lo que el autor quiere reflejar es la realidad de los niños pobres y abandonados. Y de este modo igual quiere incentivar hacia la lectura a los niños. Yo creo que es un libro muy bonito para empezar a querer incentivar a los niños, ¿no? Y ya empezando, quisiera yo resaltar dos escenarios o dos partes del libro que me han gustado y como yo, por ejemplo, en mi infancia, creo que ha sido el primer libro que me han incentivado a leer en la escuela. Y las dos partes, digamos, que quisiera yo, es una donde se muestra, ¿no?, la muerte de la madre de Cara Sucia, que es donde Cara Sucia estaba en una burbujita, ¿no? Él pensaba que su madre fue a traer libros, entonces pensaba que eso se había ido su mamá y eso nomás le ponía triste. Eh, y después de eso se va a vivir con su vecina, quien lo trata fatal, sufre malos tratos, sufre abuso y es por eso donde se escapa de la casa de su vecina y, se va a vivir donde un indigente, ¿no? Y lo más choqueante de esa parte es cómo Cara Sucia se entera que de verdad su mamá había fallecido. Es como cuando unos niños están jugando así y todo. Entonces, y ellos le dicen, no te das cuenta que de verdad tu madre está muerta y que ya no ha ido a traer libros. Yo creo que para cualquier persona sería choqueante la manera cruda y cruel en la que Cara Sucia se entera y cae en cuenta de que su mamá ha fallecido, ¿no? Luego otra parte que igual quisiera rescatar, como dijo Eric, es cuando habla con el libro y se encuentra con el libro y este le cuenta la vida o todo el proceso que ha seguido para llegar donde está, en las manos de Cara Sucia, ¿verdad? Y le dice que primero había sido objeto de un pedido de su dueño. El libro ya consideraba que él era su dueño, pero al final no lo logran recoger. Y después de eso es cuando
no lo logra recoger y queda olvidado, ¿no?, en la librería. Y entonces después de eso lo compra un coleccionista de libros, y aún así es un coleccionista de libros que no lee sus libros y que lo deja ahí también olvidado. Y tristemente este libro, el señor el coleccionista fallece, y tristemente sus nietos, si más no recuerdo, son los que destrozan al libro y este llega a la basura, ¿no? Y como dijo una vez Juan María en las lecturas conjuntas, ahí se muestra también que un libro posee un alma, y, y, y ahí demuestra de que aún pasando por todo eso, el libro no ha podido ser leído y es triste, ¿no? Y, o sea, en resumen, se nos muestra, ¿no? Este libro está hecho para incentivar la lectura a los niños. Eh, yo creo que sí, sí, y más en esta época, en esta generación donde todo ya es audiovisual, todo es ya por medio de dispositivos electrónicos, y todo eso es difícil, digamos, que a un niño le interese la lectura. Pero si a un niño se le cuenta esta historia y un niño, digamos, se plasma o empieza a leer el libro, y como los niños logran hacer sensibles, ¿verdad? Es que yo creo que el niño lograría adquirir, querer leer libros y más que nada respetarlos, ¿no? Y ese sería mi pequeño comentario acerca del libro. Excelente, Milenka, excelente, me agradó mucho. A ver, si está lista Lili, o por el contrario puede continuar Juan María. Lili, está lista ya. Vamos, Lili, Estoy con lista. tu resumen. Adelante, Lili. Bueno, en principio, en general, pues en principio voy a partir de lo que dice Milenka. Esto de agarrar los libros y amarlos es lo que realmente te trata de enseñar este pequeño libro y este pequeño cuento. Y no solamente parte de eso, sino que no importa la situación económica en la que te encuentres, es que a veces un libro te salva. Y es verdad, o sea, cada libro es como una persona, una historia diferente, problemas, sueños que muy bien nos pueden ayudar o muy bien nos pueden hacer reflexionar. Y al leer este libro es lo que te muestra. En principio te muestra un niño pobre que no sabe dónde está, eh, básicamente vagabundo por las calles. Te muestra cómo un niño pierde al único ser que lo podía proteger en esa ocasión. Demuestra la crueldad de las personas, y aunque son niños, aún llegan a ser crueles, y es la realidad que vivimos. No es solo la realidad de un niño boliviano, es la realidad de un niño pobre. Cómo hay personas que sin ser familia te acogen, y lo que sí me impresionó, lo voy a volver a repetir, es el momento en que igual muere la madre de Cara Sucia, y cómo el libro traspasa las páginas para llegar al corazón del lector y te desgarra el hecho de la preocupación. Una vez metido en un libro, una vez que una persona se mete en la historia que está leyendo, vive a través de ella. Es lo que me impresiona de los libros, y es lo que aquí te trata de decir. Es claro, es una pequeña forma de incentivar a las personas a leer, pero ya estando en el punto claro, es como que es la vivencia que puedes llegar a incurrir mientras vas leyendo. Yo me acuerdo muy bien que mi primer libro fue El Caballero de la Armadura Oxidada, y me hace recuerdo mucho a este libro porque encontré ese libro tirado en el piso y repisoteado, y lo agarré, y por primera vez apagué la televisión y me lo puse a leer, y eso era
de pequeña, cuando tenía mis 9 años y así. Y es lo que me impresiona, la facultad, la capacidad y la fantasía, el ensueño que te puede hacer llegar un libro. Y cómo llegamos a amar a uno de los libros que podemos, el cariño, el apego que podemos tener a las historias que nos plasman en las letras que tienen en el papel. Es impresionante cómo unas simples páginas pueden llevarte a un mundo inmenso, guerras, batallas, conocimiento. Es lo que me impresiona y es lo que puedo rescatar de lo que te da la enseñanza de este libro. Eso sería todo. Excelente, claro que hay, me hiciste recuerdo a una frase que yo ya lo posteé en la página que se llama, bueno, yo ahora dije, ¿quién no tomó un libro de la basura? A veces, sí, también haciendo alusión, si yo, hay un libro que se llama Chusmocracia, no recuerdo el autor, pero es así del año de la pera, de 1928 aproximadamente, de Editorial Argentina, que también lo encontré tirado, le falta el inicio, el final y todo, pero igual me enseñó increíblemente. Amo ese libro a pesar que no está completo, pero los capítulos que tiene completo me cambiaron la vida, me hicieron reflexionar mucho. Entonces, sí, definitivamente como quien dice, el poder que tiene un libro. Y así fui un par de libros también que encontré despreciados, me dieron un mensaje. Eran como esas cartas en las botellas y que llegan a destino. Ok, fantástico. Sí, aquí, claro, el mensaje central es eso, el alma de un libro que da este cuento. Vamos entonces con Juan María. Juan María es el que trae luz a nuestra conversación, diría Carmen Rosa. A ver tu resumen, Juan María, general, si deseas, o de algún capítulo, como quieras. Adelante, Juan María. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Yo te escucho perfecto. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Un gusto poder compartir en esta ocasión el resumen del libro, en este caso. Bien. Ilusiones, ilusiones e ideales, ¿no?, de la vida. En realidad es lo que un niño tiene que vivir, su alegría, en este caso. Pero lo que nos muestra el libro es lo contrario. Nos muestra la realidad infantil que ha vivido nuestro país y que continúa todavía viviendo actualmente. Una realidad de la cual lo demuestra perfectamente el libro. Y si mal no recuerdo, ya llevamos como 50 años desde que se creó, ¿no?, dicho tal. Y bueno, es un libro de la literatura infantil muy lindo, que, bueno, que consta de unas 77 páginas y cuenta la vida de los niños, ¿no?, que viven en las calles, su sufrimiento y sus sueños, el mundo de la pobreza que se ve representado en esta excelente novela infantil que nos ayuda a entender el dolor de los niños sumergidos en el estómago despiadado de la miseria en los países latinoamericanos, ¿no?, donde las codicias de vida son muchas y a veces el obstáculo para la niñez a ser feliz. Y bueno, si el libro data de los años 60, 62, justamente el autor trata de reflejar, ¿no?, todo lo que se vivía en ese tiempo, porque es un periodo, si pueden investigar un poquito, durante la presidencia de Paz Estensoro, es donde promulga una ley que protege en este caso a los niños, da más cobertura a la niñez, ya que en este caso había mucha desnutrición, había eh, muchos desmanes que se hacían con los niños, o si no, violencia intrafamiliar, había muchos niños en las calles y el autor trata de reflejar todo ello. Y el autor, como sí, aprovecha, ¿no?, este diálogo entre los libros y el niño y da lugar a un fantástico sueño, en este caso de ponerle el nombre de Cara Sucia. Y bueno, el prólogo de esta primera edición es de verdadera importancia para los especialistas en lo que es la literatura infantil, porque escrito por Óscar Alfaro, imaginamos que fue uno de sus últimos escritos, ya que él muere el 25 de diciembre del 63, un año antes de la publicación de este libro.
Y ustedes tienen que entender que este Óscar Alfaro era acérrimo defensor de las injusticias en la niñez boliviana, y una de las partes del prólogo retrata a este poeta de cuerpo entero, como bien podemos mencionarlo, ¿no? Como dice, cara sucia nos aparece de sopetón en una vuelta del camino, con su miseria a cuestas, con su desamparo sin límites, con su libertad de morirse de hambre, lo vemos caminar por una geografía de basura. Está tirado en media vida y no sabe a dónde ir. Es uno de los tantos cara sucia que hay en Bolivia. Entonces, como bien sabemos, esto sí refleja verdaderamente la realidad que vivía antes la niñez y que continúa todavía viviendo. Entonces, me da mucho gusto el poder haber tenido la oportunidad de leer este libro en mi niñez, ya que te enseña bastantes valores. Y no solamente eso, sino ves la realidad de otra manera, ¿no? Y sí, evidentemente las problemáticas de la niñez de la niñez boliviana no solamente se ha visto en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, ¿no? Con con los gobiernos transitorios, dictatoriales. Entonces, los que más sufren en este caso son los niños. Entonces, el autor trata de reflejar toda esa realidad puesta en un libro para que futuras generaciones y hasta incluso aquellas personas que han crecido en ese tiempo, en el tiempo de las dictaduras, si mal no recuerdo, entonces traten de ver el libro y se identifiquen, ¿no? Porque hay muchas personas que han sufrido esa niñez en situación de calle o en orfandad y todo ello. No solamente que el libro trata de demostrar, ¿no?, lo que es la mujer boliviana, también, que si mal no recuerdo, el nombre de una mujer que justamente era costurera. Voy a encontrar ese escrito y es justamente lo que José Camarlingue hace referencia a la madre de cara sucia. Entonces, la mujer boliviana en ese entonces era pues una madre luchona que trabajaba de todo, hacía malabares para poder llevar el pan de cada día a su casa. Ni siquiera ni los hombres tenían esa capacidad de trabajo como las mujeres en ese tiempo. Entonces, trata de reflejar todo ello, ¿no? También es un libro bastante amplio, pese a que tiene páginas muy cortas, pero ahí está la realidad boliviana de la niñez y también de la sociedad, ¿no? Y bueno, como dicen unos por ahí, de que un libro te enseña, un libro te puede dar un boleto de viaje porque puedes ir a cualquier parte del mundo, o hasta incluso irreal, ¿no? Y sería una buena forma de incentivar la lectura en los niños, a pesar de que esta tiene una impresionante, ¿qué se llama?, formas de poder expresar, un léxico bastante amplio y un poco también difícil, ¿no?, para que los pequeños lectores puedan leerlo, pero si no es en la compañía de una persona, entonces es un libro bastante entendible y la verdad se ha recomendado mucho. Miren, si es un libro de hace 50 años y todavía lo seguimos leyendo y te causa todavía esa pena por la realidad que vive este niño, entonces es un libro que sí vale la pena leerlo. Y bueno, pues gracias, Dalia, por brindarnos el poder leer otra vuelta este libro, a pesar que es corto, pero muy ceñido, ¿no?, en el tema. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Excelente, Juan María, excelente. Sí, ahí dicen, dicen que esa es la plusvalía de los clásicos, porque este libro prácticamente ya es un clásico boliviano. Dice que los clásicos siguen causando esa sensación y a veces mucho más, porque todos los mensajes de ese libro se siguen aplicando, siguen sirviendo para esta generación. Entonces, ese es el valor de un clásico, que el mensaje que quiso dar el autor en su momento aún se puede aplicar, aún estremece. Entonces, ese es el inmenso valor de un clásico. Bueno, agradecemos a Juan María por el resumen, por el comentario, a Lili, a Milenka, a Ronald, que también está de oyente, a Eric también,
Y bueno, sí, definitivamente yo quedé impactada porque yo había escuchado el título, pero no, aparte que que estaba convencida de que no era autor boliviano, porque nunca había escuchado sobre Camerlingui, pero leyendo su biografía ha sido un precursor de la literatura infantil, eh, que promocionó la literatura infantil cuando nadie quería promocionarlo. Entonces yo creo que fue, como dicen, un gestor cultural también brillante, que también fue reconocido en Cochabamba con un premio. Entonces realmente me conmueve, hasta siento ganas de llorar cuando leo su biografía, ¿no? Pero bueno, como quien dice, eran otros tiempos, a veces esos tiempos lo ameritaba. Eh, a veces era el momento de José Camerlingui para que brillara y él lo aprovechó. Y eso también es maravilloso. Em, todos los universos se juntaron y se alienaron para que las cosas buenas sucedan. Sí, definitivamente, Cara Sucia representa eso y más que estos comentarios es indispensable leerlo porque en el fondo la historia, la línea de la historia es maravillosa. Es un niño que empieza huérfano, después muere el papá, digo, la mamá, que también, como dijo Lili, no se lo dicen de frente que murió la mamá, le inventan el cuento de que fue a comprar un libro porque a él le encantaban los libros, pero ya después vienen los malos, porque siempre hay uno que dice las cosas sin anestesia, así de frente. Entonces le dijo que su mamá había muerto y que no. Entonces, y naturalmente vagaba porque pues no tuvo la suerte de caer en buenas manos. Entonces es como yo les decía, que comparaba esto con el Lazarillo de Tormes, que también es igual un niño que nunca cae en buenas manos, pero todo esa odisea le sirve para que cuando sea adulto se dé cuenta de que el mundo no es como es, que existen muchos tipos de personas y hay que cuidarse y le sirvió de mucho en este caso a Lazarillo de Tormes para que sea un adulto preparado, toda esa odisea. Entonces, y pues Cara Sucia también, ¿no? Era un niño de batalla, porque tenía que batallar con todas las miserias del día a día. Entonces, empieza así, dando tumbos, se dijera, de aquí para allá, y luego cae con el anciano. Antes de eso creo que cayó con otra familia muy violenta, porque en ese entonces había mucha violencia intrafamiliar por el estrés que sufrían los jefes de familia, entonces no había momentos para consideraciones con los niños que necesitan mucho tiempo y paciencia. Entonces, pues él huyó de la violencia inconscientemente. Su instinto de sobrevivencia hizo que cambiara de lugar y cayó en las manos del anciano, que naturalmente por la sociedad era considerado un loco, pero no, simplemente era un niño más. Y por eso fue que Cara Sucia se llevó medianamente bien con el anciano y sigue alucinando con ser estudiante, con estudiar, y pues en ese entonces también las personas que no tenían medios para estudiar, la última opción que les quedaba era arrimarse a la religión, en este caso a la iglesia, entrar de cualquier tipo, haciendo cualquier tipo de voluntariado a la iglesia para poder ya dentro de ella encontrar la cultura, porque mal que mal, la iglesia católica te brinda indirectamente cultura, te enseña a leer y te da disciplina, te da horarios, te hace crear hábitos, entonces eso ya te hace una mejor persona. Entonces él soñaba con eso, con ser sacristán, si mal no me equivoco, y de paso leer libros y ya, ser una mejor persona. Y luego está la librería o el librero, la persona que vende libros, y después está el famoso libro que es el protagonista de esta historia, el libro que tiene alma y que tiene conciencia, dicen, y del cual a futuro se hace amigo de Cara Sucia. Y, y bueno, es ahí donde ya Camerlingui da la reflexión mediante el libro, mediante la voz del libro, de que
de que, y critica a Hipólito, si mal no me equivoco, que es el que colecciona libros y critica por qué razón coleccionas, que eso es malo, que las cosas, que los libros son para sacarle jugo y provecho. Pero bueno, y ahí están los índices que son demasiado buenos. Hay uno que dice, pues, cuando muere el tirano nace la libertad, porque es ahí donde el libro es, por alguna razón, es violentado y termina saliendo de la librería, y el libro se siente feliz de haber salido de la librería porque va a tener un buen uso. Y luego se hace amigo de Cara Sucia y bueno, y ya ustedes saben la historia. Así que es como dijéramos, este cuento fue hecho para un niño, porque después fue lectura obligatoria en los colegios, pero yo siempre digo, para aprender hay que ponerse en la posición de un niño. Es un versículo bíblico que yo leí que me encanta. Entonces, a veces uno diría, no, este es para niños, ¿qué voy a aprender si yo ya soy un adulto? Pero yo he tenido la experiencia de leer historias infantiles que me han enseñado un mundo, así en resumen, un gran mensaje que me sirve para mi vida diaria. Entonces, este cuento también es lo mismo. Está dirigido a un niño, pero si lo lee un adulto, quizás va a aprender porque va a refrescar la memoria, va a decir, ah, esto es así, ¿verdad? O también esto es lo que necesitan los niños. En fin. Bueno, muchas gracias a todos y vamos con el próximo libro mañana en Zoom. Muchas gracias a los participantes de esta noche. Y ya mañana iniciaremos el nuevo libro que no sé cuál es porque está muy peleado. Así que mañana lo veremos en el Zoom. Mañana lo veremos en terreno. ¿Qué libro va a ganar? Dalia, recomendación Dime. que, como estaban diciendo en el grupo de WhatsApp, las personas que han sugerido el libro, entonces estarían realmente